textura patchy o gusano. La segunda es una textura que llamábamos wormy, que ahora se llama black silica veinlets o venillas de sílica negra. Y la tercera más bien ya hacia un sistema tipo pórfido con las venillas tipo A, tipo B, tipo D, ¿no? Hace alrededor de 15 años se vienen comenzando a hacer estudios en base a esta zona de transición. En algunos casos le llaman zona de sobreimposición de sistemas también. Hay muchos trabajos en Sudamérica en relación a esta zona que se está comenzando a evidenciar incluso en sistemas muy antiguos de producción como el Teniente o como en los Bronces o con el mismo sistema de vetas de Maricunga. En el Perú también, en la parte norte, y algunas evidencias iniciales en la zona de Sonora, en la zona de Chihuahua, en México. En esta presentación voy a hablar de 3 campos volcánicos, 2 campos de ellos de edad Mioceno superior y uno de Mioceno inferior. La India, que es cuando me tocó hacer trabajos ahí, era un área exploratoria. Ahora es un proyecto minero, es una operación minera, mejor dicho, de la compañía Agnico. Yanacocha, La Zanja y Tantahuatay, que son 3 minas, donde la compañía de Minas Buenaventura tiene participación en las 3. Forma parte de un campo volcánico que tiene más de 100 millones de onzas entre reservas, recursos y potencial. Yo actualmente elaboro he elaborado en 2 de ellas, La Zanja y Tantahuatay. Y bajo de la Lumbrera, que es un campo volcánico de edad Mioceno inferior, que es un yacimiento actual que queda en la región de Catamarca, y voy a mencionar una serie de características de cada uno de estos yacimientos asociados hacia esta zona de transición epitermal pórfido. Evidentemente, cuando comenzamos a hablar de estos yacimientos, nos tenemos que referir a los modelos. Tomo con mucho cuidado el tema de modelo geológico porque a veces tratamos de encasillar en un solo modelo un yacimiento, que es donde nace el modelo, pero los otros yacimientos tienen sus propias características, ¿no? Esta es una imagen de Gilbert del año 2001, hay algunas modificaciones que se han hecho, pero en realidad cuando hablamos de un sistema de alta sulfuración o high sulfidation, estamos hablando de un sistema que tiene características como las que están descritas allá, con un tipo de magma calcoalcalino, andesítico, arriodacítico, con temperaturas relativamente bajas y con profundidades también relativamente bajas, con una roca huésped que normalmente son unidades volcánicas, secuencias tobáceas, tufáceas, también secuencias de brechas, de domos, de diatremas e incluso de rocas sedimentarias que al tener una permeabilidad secundaria pueden almacenar también la mineralización de oro. En la forma del depósito normalmente son yacimientos diseminados, como lo es Yanacocha, como lo es Tantahuatay y La Zanja, estas operaciones que vamos a describir. Pero también hay sistemas tipo vetas y tipo Stowworth, como son el Indio, por ejemplo, en Chile, ¿no? Asimismo, el tema de la alteración, que va a estar relacionado a alteraciones silíceas, argílicos avanzadas, con ensambles de sílica lunita, sílica pirofilita, o en el caso de la silificación con una sílica granular a sílica baggy. En el tema de sulfuros, básicamente relacionado con una pirita, con enargita, luzonita, cobalita, tenantita como parte de los minerales de sulfuros, y los metales, tanto oro, cobre, plata o arsénico y las variables que se encuentran. Dentro de este modelo estamos hablando que estamos en la parte superior, en la parte del edificio volcánico prácticamente. A través de estos conductos se dan las características para que la mineralización pueda buscar una zona más permeable y pueda tener presencia de oro. En algunos casos se dan en las estructuras que están alimentando el sistema, en algunos otros casos dentro de una roca huésped que tenga características de alteraciones de sílica baggy o una sílica masiva con intenso fracturamiento. En el caso del tipo pórfido, más bien vamos a estar relacionados a la parte del basamento subvolcánico y estamos hablando de cuerpos intrusivos que están intruyendo ya sea una caja volcánica o sea una caja de rocas sedimentarias. Si es una caja de rocas sedimentarias va a producir una serie de
posibles sistemas tipo SCAR, pero en el caso de que estos efluentes puedan seguir avanzando en profundidad hacia arriba, vamos a generar también un sistema epitermal. Es decir, estamos hablando de que un sistema tipo pórfido, generalmente o dentro del modelo, se piensa de que puede generar un sistema epitermal bajo otras características y con otro tipo de mineralización. En el caso del pórfido, relacionado con cobre molibdeno o cobre oro, o dentro de los cuadros y las variantes que en realidad se tienen reconocidas para sistemas tipo pórfido, pero en el caso de sistemas epitermales, básicamente relacionados a oro, plata y su variable de cobre. Hay una serie de características también para lo que es sistemas tipo pórfido, y seguro en los cursos de yacimientos abundarán en las características y criterios para identificar este tipo de yacimientos. Este tipo de yacimientos tiene una serie de características, otra vez estoy usando el modelo de Gilbert y Lowell en este caso. Estas características van a estar asociadas a las zonas de mineralización y zonas de alteración que tienen los sistemas. Estamos hablando, por ejemplo, de una zona interna, potásica, alrededor de la cual hay una zona fílica, hay una variable de otro halo que va a estar relacionada a alteración propilítica. Y asimismo, en ese mismo esquema tenemos un tema de cómo se encuentra la mineralización, que va a estar básicamente asociado a una diseminación o a un tema de vetilleo. Y en el caso de la alteración con la mineralización, va a estar relacionado a las zonas periféricas de determinado mineral predominante. Vamos a tener una zona periférica con calcopirita, una zona interna con pirita y luego ya una zona central que puede tener calcopirita y bornita. Cuando referimos a lo que estamos viendo como sistemas de transición entre epitermal y pórfido, nos estamos refiriendo en realidad a la parte superior, a la zona periférica y a la zona de pirita. Esta zona normalmente no es de valor económico, estamos hablando de valores que van entre 0.5 a 0.3 de oro, gramos por tonelada, y de cobre en realidad entre 0.2 y 0.4% de cobre. Estos números no son económicos en realidad, pero nos pueden estar guiando hacia sistemas tipo pórfido. O, como vamos a ver en algunos ejemplos, nos pueden guiar a que muy cercano a ellos podemos tener evidencias de sistemas epitermales también. Estas son las texturas que uno ve en la roca cuando perfora. En algunos casos, con mucho más suerte, incluso en afloramientos. Esto es lo que nosotros llamamos textura Apache. Estamos hablando de zonas concéntricas ovoides que generalmente van a tener un mineral predominante. Si estamos en la parte alta del sistema tipo pórfido, va a predominar mucha alunita, pero conforme va gradando 100, 200 metros, esto ya no es alunita, sino es alunita pirofilita. Y si seguimos profundizando, ya no va a haber alunita, va a haber pirofilita diáspora. En realidad es un cambio que vamos a ver en los ejemplos de cada uno de los yacimientos. Este tipo de textura, que son ovoides, están formados dentro de, es un ensamble de alteración, en realidad es una textura de alteración, se forma dentro de líquidos inmiscibles. Esto de acá, esto gris es sílice, y estos son las arcillas o sulfatos. Muchas veces estos pueden estar reemplazados dentro de la zona periférica de los sistemas tipo pórfido por pirita, que reemplaza completamente. Estos son los mismos ameboides, que son estos. En algunos casos incluso puede haber la combinación de ambos, en este caso por ejemplo alunita con pirofilita. Y en algunos otros casos podemos llegar a ver incluso una roca que tiene este tipo de textura Apache, cortada por, no se nota muy claro, pero esto es una venilla una beta de enargita que está cortando esto. Es decir, puede haber una serie de sobreimposiciones de eventos en realidad. Muchas veces vemos un sistema como un evento, un sistema tipo pórfido que tuvo su pórfido temprano, su pórfido mineral y su post. Pero muchas veces hay estos sistemas que están incluso todavía a nivel de estructura saliendo, ¿no? En este caso es una estructura de enargita. Mucho más abajo de esta textura
si nosotros vemos en un marco vertical, tenemos las denominadas Wormy o Black Silica Veins, o venías silíceas negras, que tienen este comportamiento, son bastante irregulares, no son continuas muchas veces. Hay todo un estudio para determinar por qué tienen esta plasticidad. En realidad, esta plasticidad se debe aparentemente a un cambio muy rápido en el tema de ductibilidad. Y en muchos casos, muchas de estas venillas que son irregulares incluso tienen un cierto bandeamiento. Y este bandeamiento es el que se relaciona con las venillas tipo Maricunga o Maricunga Bandits, que son venillas paralelas, pero que no son muy continuas en extensión. Uno los puede ver en unos cuantos metros, pero no en decenas de metros con este tipo de texturas. Entonces estamos hablando de venillas de sílica negra, en este caso están cortando unidades tobáceas. En este caso, por ejemplo, estas venillas, estas Black Silica Veins, se están cortando a una roca tipo bachi, es decir, estamos acá en la zona de transición entre una Wormy y una bachi en la parte superior. Pero vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, de estas texturas dentro de los yacimientos. Voy a comenzar con uno de las áreas, un campo volcánico muy extenso, que queda en Perú, en la parte norte del Perú, la región de Cajamarca. Cajamarca es famosa, el origen es preincaico. Caja significa en realidad penca, y marca es lugar, el lugar de las pencas. Ahí fue donde fue el encuentro entre Pizarro y Atahualpa. En ese valle, en las partes altas, hacia el norte de Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca, se encuentra este extenso campo volcánico al que voy a hacer referencia con varios de los ejemplos. Dentro de este campo volcánico, estas son imágenes de Google, después voy a poner uno con escala. Vamos a hablar de la región de Yanacocha. Esta sola compósito de operaciones mineras tiene poco más de 70 millones de onzas de oro, de los cuales se han extraído alrededor de 30 millones. Y en estos cuatro áreas, Maquimaqui, Yanacocha Norte, Cufertal y Cerro Negro, en estas cuatro áreas se evidencian estas zonas de transición de epitermales a pórfidos. Yanacocha históricamente es un campo volcánico que tiene mineralizaciones de oro y plata, es un conjunto de sistemas epitermales de alta sulfuración con oro diseminado. Pero se están teniendo ahora evidencias en estas cuatro áreas de esta transición rumbo a sistemas tipo pórfido de oro y de cobre. Dentro del mismo campo volcánico hay otras operaciones mineras. Una es la zanja, donde hay dos áreas que también están evidenciando este mismo tipo de texturas. Una es la zanja propiamente y la otra es la cueva. Hay otra área que se llama Tantahuatay, con tres áreas donde voy a presentar este mismo tipo de evidencias de texturas. Dentro de este campo volcánico hay otras operaciones mineras, por ejemplo Zipán, que es una mina que ha producido alrededor de 1,5 millones de onzas, ya dejó de explotarse, pero tiene las mismas evidencias que las minas citadas. Dentro del área de la región de Cajamarca, de la parte norte, hay una serie de operaciones y proyectos mineros. En color rojo son los tres que mencioné, Yanacocha, Tantahuatay y La Zanja, que forman parte de una franja metalogénica dentro de los Andes de edad Mioceno superior, emplazada dentro de una secuencia volcánica que se denomina Formación Porcuya. Al lado de ella hay una serie de cuerpos intrusivos, algunos de ellos incluso operaciones mineras como Corona, que son una secuencia de intrusivos porfiríticos, dacíticos, arriodacíticos mineralizados con cobre-oro, y una serie de proyectos mineros como Conga, Galeno, Michiquillay, que en realidad entre estos cuatro de acá tienen alrededor de 5 billones de toneladas de cobre
con una ley promedio de 0.5-0.6% de cobre y una ley promedio de oro de 0.3-0.4 de oro. Este es el marco metalogénico regional de la parte norte del Perú. Hay otros yacimientos hacia el norte. Específicamente sobre esta área, estamos acá ubicando el área de La Zanja, el área de Tantahuatay, el área de Yanacocha, que forma todo este conjunto de yacimientos. Estamos hablando que estos tres yacimientos prácticamente están emplazados en la parte superior de los volcánicos Porcuya, de edad Mioceno. Estos son los números de las edades que se han datado en algún momento, algunas de ellas incluso datadas por Víctor Sánchez, el alumno del doctor Castrejón. Y en esta zona de acá están los yacimientos polimetálicos, de cobre-oro relacionados a intrusivos tipo pórfido. Esta cuneta volcánica, esta cuenca volcánica está sobre un mal llamado basamento cretácico que está ubicado en este margen y en este margen. Hay un fuerte corredor estructural, nosotros lo llamamos andino, noroeste-sureste, y este está cortado por una serie de estructuras noreste-suroeste que van demarcando una serie de, este lineamiento va a marcar este conjunto de yacimientos, este otro lineamiento va a marcar este otro tipo de yacimientos. Pero un detalle para lo que es la transición de epitermales y pórfidos es de que cuando vemos en cuáles de estos yacimientos se tienen esta evidencia de texturas tipo Pachi, tipo Wormy, estamos hablando todos los que están en color amarillo, todos los triángulos que no tienen, no se evidencia esta textura. En estos yacimientos como Corona, Galeno, Michiquillay, o acá como La Granja o Cañariaco, en realidad estamos hablando de sistemas tipo pórfido estrictos, es decir, el pulso intrusivo, los pulsos intrusivos mineralizados que no tienen una cubeta volcánica en la cual se emplacen estas texturas de alteración tipo Pachi o tipo Worm. Es decir, son los típicos sistemas tipo pórfido que están cortando a una unidad volcánica o a una unidad sedimentaria. Son estos. Pero en estos de acá, que son sistemas epitermales, están muy cerca a esa transición de salir del epitermal rumbo al pórfido, por las evidencias que mencionaba anteriormente. Es decir, el potencial de exploración que quede en este sector va a estar prácticamente cerrado hacia esta área, hacia el sector sur o al sector este, y más bien va a estar abierto hacia el sector norte. Esta región que tiene un campo volcánico no tiene evidencias al momento de sistemas tipo pórfido. Esto está muy cerca hacia el pórfido, y en este sector normalmente se ha explorado buscando pórfidos tipo La Granja, tipo Cañariaco, es decir, sistemas buscando pulsos intrusivos. Y quizás este es un potencial área para poder buscar yacimientos que estén un poco más profundos y que tengan una cobertura de estos ensambles de alteración que he mencionado. Y vamos a ver algunos ejemplos, tanto para La Zanja como para el Tantahuatay. En el caso de Yanacocha, estamos hablando de alrededor de 20 kilómetros de halo de alteración hidrotermal por 8 kilómetros de ancho de halo de alteración hidrotermal. Estas son las evidencias en campo de la huella donde se reconoce textura Pachi, textura Wormy en superficie. Este es uno de los tajos ya minados, se llama Maquimaqui, al lado es el área de Maquimaqui pórfido. Alrededor de estas operaciones mineras, San José, Carachugo y Yanacocha, esta es la huella de la textura Pachi en un área que se llama Kupfertal. Kupfertal significa valle de cobre en alemán. Un alemán fue el que estuvo trabajando al comienzo de los 97-98 y le puso este nombre. Yanacocha Norte Pórfido, al norte también del yacimiento ya minado de Yanacocha. Y en el sector de acá, Cerro Negro, otra operación minera que evidencia también estas texturas. Vamos a mencionar ejemplos o más detalles sobre esta zona. Primero vamos a ver un marco más distrital. El color no ayuda mucho, pero en color lila están las secuencias de unidades tobáceas
básicamente se tienen dos unidades tobáceas muy claramente reconocidas, una toba con una textura eutraxítica, presenta fiames, y sobre esa unidad una unidad lítica que tiene fragmentos de alrededor hasta de 4 centímetros. Estas unidades se encuentran en la parte noreste predominante. En este sector de acá, el sector verde, son unidades más bien de cobertura glacial, aluvial, que están cubriendo gran parte de esto a partir de grandes fallas que han creado incluso de niveles de 200 metros, activas incluso ahora. Acá en este sector, por ejemplo, hubo una operación minera dentro de las gravas. Se tuvo 10 millones de onzas en este sector solo de gravas, producto de la erosión y del transporte de cerros Yanacocha. Esto fue erosionado y depositado acá, y eso ya fue por un momento minado. Y hay una unidad inferior andesítica, lábica, que se encuentra en este sector de acá, en el sector inferior. Dentro de cada uno de los yacimientos se tiene que estas secuencias tobáceas o volcánicas están cortadas por brechas freáticas. Posteriormente han habido eventos hidrotermales, aprovechando esta zona de debilidad de las brechas freáticas, se han emplazado y han mineralizado el área. Otro modelo que se usa es, en esta zona de Yanacocha, se tiene más bien una brecha tipo diatrema o brecha freatomagmática. Esta brecha freatomagmática ha creado condiciones para que en los bordes de esta brecha freatomagmática se emplacen brechas freáticas que posteriormente van a ser mineralizadas con eventos hidrotermales. En el caso de la alteración, no se nota muy claro, pero básicamente dentro de los yacimientos epitermales se tiene la secuencia bastante común. En la parte superior una sílica granular, que es parte de la zona lixivial, del leaching cap. Debajo de esta zona y de la paleotabla de agua, una roca con silicificación masiva. Esta alteración de sílice masiva va a tener mineralización siempre y cuando tenga una permeabilidad secundaria con un fracturamiento adecuado. Los canales que va a estar relacionados más bien a una sílica valle o sílica porosa, donde los fenos van a ser lixiviados y los bordes van a tener una alteración alquílica avanzada, gradando de sílica lunita a sílica pirofilita y más distalmente con alteración alquílica. Este es un modelo más o menos clásico. Este es un área que se llama pabellón, la sílica granular, que es en esta zona, alrededor de la cual se tiene la alteración sílica masiva, alrededor de la cual se tiene la alteración alquílica avanzada. Voy a hacer un zoom de esta área, que es el área que se denomina Kupfertal. Este es el sector que se denomina Kupfertal. Esto en color punteado es la huella de la textura Apache-Wolny reconocida. Esta es una depresión, esta es una quebrada que va en esta dirección. Hay una serie de alteraciones silíceas alrededor. Estas son las partes altas. Este es un sector que se llama San José. Esto es Carachubo y esto es Yanacocha Sur, donde presentan alteración silícea. Esta alteración silícea grada a una alteración sílica lunita, como se evidencia aquí. Esto con ensamble más bien de pirofilita en la depresión propiamente, y con algunas evidencias incluso de hilita, que probablemente van a estar relacionadas a la parte alta ya de sistemas tipo pórfido con cuarzo silicita pirita. Esto es a partir del estudio de Terraspec en superficie. Todo esto está dentro de ¿qué? De unidades volcánicas, secuencias de flujo piroclástico y de tufo de cristales. Hay una serie de estructuras, en este caso trasandinas, noreste-suroeste, pero también se reconocen este tipo de estructuras noroeste-sureste. De superficie, las texturas, otra vez las formas estas ameboides, ovoides, y en este caso con mayor contenido de sílice, grisáceas.
Lo dicho, esto es textura Apache, textura Wormy. Esta es la primera fotografía que mostré, y esto ya son venillas propiamente. Estamos hablando de valores, por ejemplo, para este tipo de venillas tipo Wormy, que van de 0.75% de cobre, 0.22 de oro. Igual son venillas de sílice irregulares, muchas veces no continuas, dentro de una sección suroeste-noroeste, dentro de este corte. Se evidencia la textura Apache en la parte superior. Esta es una escala, este es 250 metros, este es 400 metros. Esta es la textura Wormy, que vendría a ser este tipo, y reconocida con taladros de perforación, y en profundidad comenzando a evidenciar venillas tipo A, ¿no? Hay un modelo para esta área que va a estar relacionado también con esta zona de transición. Estamos hablando de un vulcanismo inicial, consecuencias con una pila volcánica, con múltiples eventos, incluso dómicos, piroclastos, ¿no? con textura eutaxítica, una secuencia producto de un vulcanismo inicial temprano. Posteriormente, el emplazamiento de un sistema tipo pórfido para crear los primeros halos, probablemente va a estar relacionado a un posterior sistema epitermal en la parte superior. El emplazamiento del pórfido origina estas texturas Wormy, estas texturas Apache en la parte superior. Un posterior vulcanismo explosivo, ¿no? Produce probablemente una zona de telescopeo que acerca esta alteración potásica profunda hacia la superficie, y donde se puede reconocer incluso textura o un ensamble argílico dentro de roca que ha tenido una alteración potásica inicial dentro de las biotinas. Posteriormente, erupciones freáticas. Estas erupciones freáticas van a tener luego un componente hidrotermal para generar las condiciones de alteración y mineralización de un ambiente propiamente de alta sulfuración, y posteriormente a los pulsos hidrotermales un intemperismo y una glaciación, para poder reconocer en las partes superiores las texturas que se habían identificado en el proceso de telescopeo de la alteración potásica. Se ha hecho un poco de microscopía para ver las relaciones que existen entre los sulfuros y las relaciones que existen entre las arcillas, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, emplazamientos de cuarzo, pirita, enargita, que en este caso es para el área de Kuffertal, que cohabita la enargita también con cobalita. En este caso es una secuencia que tiene pirofilita y nuevamente pirita con enargita. Un molde, un feno remanente, un fenocristal acá, en este caso. Alteración potásica, en este caso, con un borde completamente argilizado. Otro ejemplo, pero más bien reemplazado en este caso con algo. Hacia la parte noreste de Yanacocha había otra área que estaba relacionada a una operación minera antigua que se llama Maki. Es un tajo que se han extraído un poco más de 2 millones de onzas de oro, y al lado de este tajo hay un cerro que se llama Cerro Sugares. En este cerro, esta línea punteada es la que está relacionada con la huella de estas texturas Apache-Wormy. Tiene algunas características interesantes reconocidas en la geomorfología. Tiene una serie de rips o estructuras que van a tener un componente bastante radial y que van a fijar un foco, un centro hacia esta zona. Justo está en el límite entre la pila volcánica y las rocas sedimentarias. Acá hay un salto de alrededor de 500 metros. Estas son unidades
del Cretáceo, son calizas de una formación que se llama Yumagual, en contacto con los volcánicos Porcuya del año Mioceno, y hacia el norte directamente hay una serie de bofedales que tienen mucho óxido, mucho hidróxido, y estos bofedales muchas veces pueden ser las expresiones en superficie de dos tipos de cosas. Una, de que ha migrado o se ha oxidado la pirita y esas aguas están llegando a una zona de depresión, llevando esa oxidación y formando incluso algunas carricretas, o en el mejor de los casos, que estos en realidad, debajo de estos bofedales que están muy oxidados, se puede tener alguna evidencia mineral in situ debajo de estos bofedales. Creo yo que en este caso es la primera, y estas son evidencias de una oxidación cerca de unas evidencias de pirita, se ha oxidado esta pirita y estas son las evidencias de eso. Entonces tenemos evidencias de esta textura Pachi, tenemos un centro aparentemente en este sector de acá y tenemos estos bofedales completamente oxidados como indicios para poder ver una sección en este sector que va a evidenciar en primer lugar el centro de donde están estos rips que están conduciendo a la parte central de algo, donde se evidencia la textura tipo Pachi, que luego con taladros hemos reconocido que gradan hacia la textura tipo Wormy y que gradan en profundidad hacia venías tipo A, aparentemente hacia un sistema de pórfido más formal. Esto al lado de ¿qué? Al lado de un sistema epitermal de alta sulfuración. Los puntos corresponden a sílica granular, las B a sílica valle o sílica porosa. Esta brecha hidrotermal que ha incluido estos volcánicos, ha mineralizado, ha alterado, todo esto es un cuerpo silicio muy grande. Estos son los conductos de brechas hidrotermales. También se puede ver un tema de, esto vendría a ser una alteración actílica intermedia, una alteración fílica. Probablemente incluso estamos nosotros postulando que esta es alteración potásica, que tiene una sobreimposición de la alteración epitermal. Y adicionalmente a eso, producto de una campaña de inducción polarizada, se pudo determinar que esta zona corresponde a una zona de alta cargabilidad, que inicialmente estábamos postulando como que esto era parte de un halo pirítico, y por eso la alta cargabilidad encima de 20 milivoltios, y por debajo de ella la probabilidad de poder tener el sistema tipo Porfirio. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de 500 metros, es decir, acá prácticamente un sistema que puede llegar a tener más de 1 kilómetro de largo. Cuando vemos en planta, y esto es algo que también creo que es muy importante, mencionábamos hace un instante esta sección que es del año 2003 y ahora estamos hablando del 2013, han pasado 10 años. La información que antecedieron un área o un proyecto exploratorio es importante trabajarla y usarla, pero más importante es la información que después de una década, con los nuevos conocimientos y las nuevas ideas, hay que aplicar. Si nosotros seguimos un mismo camino en la búsqueda de exploración de minerales económicos, siguiendo la misma dinámica de trabajo, vamos a llegar al mismo resultado. Si postulamos nuevas cosas, si tenemos nuevas ideas por sustento, por supuesto, hay más posibilidad de que nosotros podamos encontrar más mineralización. Y esto es parte de lo que hizo el equipo en el 2013, ¿no? ¿Qué hicieron? Hicieron una nueva evaluación en campo, un nuevo mapeo dentro de una operación minera que ya había dejado de elaborar, donde se tiene cuantiosa información desde los blast holes, desde los mapeos de taludes, pero se volvió a usar esa información y se volvió a mapear. Esto nos dio como resultado que básicamente hay una secuencia de brechas hidrotermales, estas que aparecen en color oscuro, que van a estar cortando estas unidades inimbríticas y que al lado van a tener una secuencia que nosotros llamamos lower andesite, es decir, la secuencia inferior de la pila volcánica, y que dentro de esta secuencia básicamente hay este control que es muy marcado, que es el control andino, noroeste, noreste, y dentro de este mismo control se han emplazado también unos cuerpos intrusivos, en este caso andesíticos, posteriores y últimos, que también se reconocieron dentro de los taladros perforados
en este sector. Los que están acá como puntos corresponden a las anomalías de cargabilidad encima de estos valores, 25 milivoltios van a estar en este sector de acá. Y cuando vemos una nueva sección, vemos que esto ha cambiado con referente a 10 años atrás. Este es el área de la actual línea topográfica, luego del minado. Acá estuvo la mineralización económica, que va a ser básicamente en óxidos, en una alteración silicia. Esta es la alteración, la capa volcánica que llamamos lower andesite, o andesita baja. Acá sobre ella está la inimbrita maqui-maqui, que esta es la secuencia tobácea ultraxítica, portados por estos eventos primero freáticos y luego hidrotermales. Y ya en referencia al intrusivo, a los intrusivos, estamos hablando de básicamente un taladro, por ejemplo, que cortó 480 metros con 0.4 gramos de oro y 0.2% de cobre. Dentro de esto se pudo identificar una serie de cuerpos intrusivos tempranos, algunos tardíos y otros relacionados directamente con la mineralización, no solo en este taladro, sino incluso en este taladro. ¿Y dónde estamos encontrando la textura Apache o la textura Wormy? La estamos encontrando solo en esta parte superior. Es decir, esta alteración nos estaba guiando a que debajo teníamos evidencias de un sistema tipo pórfido, cercano a un sistema epitermal. Probablemente, acá señalamos solo una falla, pero probablemente acá hay muchas más fallas como esta, que están haciendo de que esta zona epitermal, que probablemente estuvo acá arriba, ¿no?, se haya bajado con respecto a las estructuras, y que esta zona corresponda a una zona de telescopeo entre el epitermal y el pórfido. Algunos ejemplos: hasta los 170 metros teníamos este mismo tipo de texturas, que es de la que estamos hablando, en la parte superior. 316 y ya se comienza a ver una gradación de estas texturas. En otro taladro, las texturas tipo Wormy, que son estas venillas de sílice negra no continuas. Y ya cuando estamos a nivel de profundidad, estamos evidenciando las texturas o las venillas formales que se relacionan con sistemas tipo pórfido, en este caso venillas tipo A, en este caso un poco más regulares, texturas probablemente venillas A y venillas B también, y en profundidad incluso ya con venillas incluso de sulfuros, en este caso con calcopirita, ¿no? También hicimos trabajos de minerografía, en este caso para ver cuál es la relación. En la parte superior van a estar relacionados con cobalita, probablemente parte de la zona de enriquecimiento supérgeno, de enriquecimiento secundario del pórfido. Vemos cómo se comportan los feldespatos, en este caso también relacionados con la alteración potásica. En profundidad más bien ya con calcopirita, como se evidencia acá, cuarzo con calcopirita nuevamente. En este caso a 670 metros, calcopirita y bornita dentro de una zona silicia. E incluso se llegó a evidenciar granate, que va a estar más bien asociado a la parte, a la zona del escar que va a tener el pórfido, ¿no? Una tercera área que tiene estas evidencias de texturas es la zona que llamamos Yanacocha Norte. Esto es parte del Tajo, ya minado también en Yanacocha. Y Yanacocha Norte tuvo alrededor de poco más de medio millón de onzas de oro. Esta es la huella que en superficie se tenía textura Apache y bandeamiento de cuarzo, en este caso tipo Maicunga, con una alteración alquílica avanzada. Esto es el borde del actual PAT de Yanacocha. Y este es un pequeño tajo, más bien por plata, que se llamó Juliana. Vamos a ver una sección norte-sur. En color verde están los valores encima de 0.3 gramos por tonelada. En una sección se evidencia, este es el tajo de Yanacocha Norte. Acá está el área de Yanacocha Sur, que es un área mucho más grande. Entre estas dos en realidad tuvieron 13 millones de onzas.
es un área muy grande. En este sector de acá es donde nosotros estamos postulando la presencia de este yacimiento tipo pórfido. Estamos hablando de medidas, por ejemplo, este taladro, el Yanacocha Deep 1, tuvo 114 metros de punto 39 en la parte superior, y en la parte inferior, en este sector de acá, 300 metros con punto 56 de oro y punto 2% de cobre abierto en este sector. Ha aportado varios pulsos intrusivos. Este de acá, el Yanacocha Deep 3, que es otro taladro, evidencia más o menos el mismo ratio de mineralización, 280 metros con punto 45 de oro y punto 21% de cobre, igual que el Yanacocha Norte 227 para este sector de acá. ¿Dónde teníamos en este caso la textura Apache, la textura Wolfram? La teníamos en toda esta zona de acá, expuesto incluso dentro del pico. Esto fue lo que nos guió para poder perforar en esta zona. Y cuando vemos nosotros cómo se veía el área, esto en color más oscuro es roca silicia, estos naranjas son argílico avanzado y estos son argílicos en realidad. El área que nosotros estábamos postulando y que evidenciaba la textura Apache está en todo este sector de acá. Cuando vemos una sección en este sentido, vemos en este caso cómo se ve la mineralización para el caso del cobre, en este caso la energita del sistema epitermal de alta sulfuración, la cobalita que parte del sistema de alta sulfuración también, y más bien con una mineralización completamente diferente, con calcopirita, las evidencias más bien relacionadas al sistema tipo. Postulamos acá un gran cuerpo, un main porphyry en este sector, que va a estar portado por cuerpos intrusivos tardíos. Esto es para la sección de cobre. Usando uno de los modelos donde nosotros nos emplazamos, nosotros vemos esta relación energita-cobalita, que va a estar dentro del taco y en las raíces del taco, que es donde se ha minado el oro y la plata, y es relacionado con eventos de brechas, y estamos evidenciando la calcopirita dentro de los cuerpos intrusivos, y en esta zona de acá es donde nosotros tenemos las evidencias de la textura Apache. Algunos ejemplos también en superficie, evidenciamos así la textura, en este caso textura Wormy, la textura Apache, nótense cómo se ven los ameboides. Esto también un típico de textura Wormy, a 340 metros, las mismas formas, estas no continuas de las venillas silíceas. Estamos hablando básicamente que en promedio tenemos esas leyes, 0.4 de oro, 0.2, 0.3% de cobre. También hicimos un poco de minerografía para ver el comportamiento, en este caso de la lunita, dentro de un molde. Y en estas minas de Yanacocha se identifica estas texturas como una posible relación entre el epitermal y el pórfido, y esto se lleva dentro del mismo campo volcánico a otras áreas. Un área que se encuentra al noroeste de Yanacocha se llama La Zanja. La Zanja es otro yacimiento epitermal de alta sulfuración, en este caso va a tener dos tapos, uno que se llama San Pedro Sur y uno que se llama Pampa Verde. Entre ambos tajos se tiene alrededor de 1 millón de onzas, y al sur de Pampa Verde hay dos áreas que en realidad tienen estas texturas. Uno se llama La Zanja y la otra se llama La Cueva, y es lo que voy a mostrar ahora. Estamos dentro del mismo campo volcánico, probablemente con otras fuentes del origen volcánico de las secuencias tobáceas, pero básicamente tenemos una secuencia de domos andesíticos brechados en este sector de acá. Se tiene una serie de autobrechas que van a estar asociados al domo andesítico. Se tiene este domo o subvolcánico, va a estar portando en realidad secuencias de tobas cristalolíticas, y estas secuencias están sobreyaciendo a una secuencia de tobas inimbríticas.
Este es el área que llamamos Pampa Verde, que está en proceso de minado actual. En este sector hay un área que se llama Campana, que corresponde más bien a otro cuerpo dómico, en este caso dacítico. Y este es el área de la zanja. Es decir, cuando nosotros tenemos unidades volcánicas, tobáceas, incluso lavas, y en este caso en brechas, es donde tenemos estas texturas. Cuando ya nosotros estamos en el, o pensamos eso, ¿no? Es la hipótesis. Cuando ya estamos en el intrusivo propiamente de un sistema tipo pórfido, ya no hay estas texturas. Entonces, por eso va el tema de que quizás esto nos puede guiar en una búsqueda de estos sistemas tipo pórfido que están un poco más ocultos, ¿no? La interposición. Cuando vemos la alteración, bueno, básicamente esto es argílico avanzado. Toda esta secuencia que está achurada va a ser la secuencia que nosotros evidenciamos la textura tipo Pachi y tipo Borg en este sector. Alrededor de estas secuencias argílico avanzadas con estos dos ensambles, alunita pirofilítica o linita diquita, tenemos alteración argílica, ¿no? Dentro del área que se está minando, del epitermal, se tiene una sílica masiva y algunas zonas muy limitadas de sílica baggy o sílica porous. El control estructural que se ha ejecutado. En este caso, en la zanja sí se desarrolló un tema de mapeo como buscando pórfidos. Cuando uno busca pórfidos, en realidad tiene que definir todo el tema de tus venías de cuarzo, tus porcentajes que encuentras y que reconoces, si son de trazas al 5%, mayores del 5%. Si hay venías de pirita, ¿dónde las ubicas las venías de pirita? Esto es parte de ese trabajo para ver el tema estructural. Básicamente hay un control noroeste muy marcado y en este caso hay más controles casi norte-sur. Los ejemplos en mención, estos del área de la cueva, en la zanja, en la mina de la zanja, las mismas texturas ameboidales. En este caso son estas, las Black Silica Veinets. En este caso más bien las venillas estas tipo maricunga que se reconocen. Ahora, estos eventos han llegado a sufrir un evento posterior, como en este caso, que esto es aparentemente una brecha freática que está cortando a esta textura. Otro evento, en este caso también freático, que va a estar cortando a estas venillas paralelas, negras, ¿no? E igual en este sector de acá, ¿no? En este sector más bien las brechas, perdón, esto que se ve en forma discontinua va a corresponder a fragmentos. Este es un fragmento, este es otro fragmento, que van a contener estas venillas indígenas. Otros ejemplos, pareciera que fuera del mismo yacimiento, pero estamos hablando de yacimientos diferentes y están moviendo las mismas texturas, ¿no? Y en este caso, en este tipo de venías tipo Gormi, con un ensamble que va a tener pirofilita, lipita y un poco de alunita. Este es un taladro a 330 metros. Este es de otro mismo taladro que va a tener más bien pirofilita, lipita, alunita. Igual también con un tema de una brecha. Otra inyección que está cortando a la roca. Otro ejemplo. Una tercera área dentro de este campo volcánico es Minas Tantahuatay, o de compañía minera Coimolache. Esta mina tiene dos unidades, tiene una unidad minera que se llama Tantahuatay 1-2, tiene otra unidad minera ya en producción que se llama Ciénaga, tiene otras áreas prospectivas como Mirador o como acá el sur Peña de las Águilas. Esto es parte de las facilidades, este es el área del PAR, este es el área del Hueslán o el área de desmonte de mineral no económico. Aquí están las operaciones de la planta. Cuando vemos el área de manera
manera distrital, estamos hablando que esto es Tantahuatay, esto es el área de Ciénaga, estamos hablando de estas áreas como parte de la concesión que se tiene. No sé, quería mostrar esta imagen para ver la relación que existe de estos yacimientos que son epitermales también de oro-plata, que se tienen puestas en pata alrededor de 1.3 millones de onzas al momento. Hay una relación directa con las anomalías magnéticas, en otro ejemplo se va a poder reconocer. Básicamente dentro de Tantahuatay hay los dos controles en mención, un control noroeste y un control noreste muy marcado, y localmente se van a tener estructuras est-oestes que son como zonas extensionales a las estructuras principales y que van a tener la mayor contenido en mineralización. Esto también está dentro de una pila volcánica miocénica importante, pero que está en contacto directo con unidades del Cretáceo. Y cerca de estas unidades del Cretáceo, o dentro de estas unidades del Cretáceo, hay incluso un pórfido que está siendo minado actualmente, que no forma parte de la compañía, se llama Cerro Corona. La compañía se llama Goldfield, es la que explota el cobre de esta zona. Pero en Tantahuatay se está comenzando a evidenciar en la parte inferior de estas texturas pachiwormi este mismo pórfido u otro pórfido, pero de similar composición, en la parte inferior del tajo de Tantahuatay. Un poco para ver muy rápidamente la litología. Esto es el área de Tantahuatay 1-2, uno de los actuales tajos. Acá está el otro actual tajo, que es Ciénaga. Esto es la marca de la alteración hidrotermal que se tiene, y esto es la anomalía encima de 0.15 gramos por tonelada. Hay una serie de secuencias tobáceas, piroclásticas, que están cortando una serie de cuerpos intrusivos. Esto es en el caso de la alteración, es muy similar a lo que se vio en Yanacocha y en La Zanja, es decir, un típico clásico sistema epitermal de alta sulfuración, un núcleo silicio, alrededor del cual hay una periferia de alteración argílico avanzada, con alunita, pirofilita y más distalmente argílico. Todo eso dentro de un marco, en este caso de la anomalía para encima del 0.15, y esto para la anomalía de alteración hidrotermal. El tema de geoquímica, en este caso para el oro, no es muy claro, pero estamos hablando de que encima de estos colores amarillos, estamos alrededor de 0.2 de oro. Hay varias anomalías que en realidad ahorita están en carácter exploratorio. En color azul, este color es encima de gramo, no se nota bien acá los colores. Este es para plata, hay un predominio de plata en el sector norte que va a estar asociado al sistema epitermal. Hay una huella muy clara hacia el sector norte con plata, no así hacia el sur. En el caso del cobre, más bien la distribución es mucho más general, para valores encima de 150 ppm. Acá también hay una sugerencia en realidad para los jóvenes. Uno que ya es viejo es más clásico y trabaja sus contornos siempre a mano. Ahora hay una serie de software que hacen lo mismo, pero siempre hacerlo a mano es mucho mejor, porque ustedes trabajan con la geología, trabajan con las estructuras, no la máquina, sino uno. Y en este caso para el molibdeno, ¿no? Estamos hablando encima de 50 ppm, también una marcada zona en ese sector. Y el molibdeno en este caso nos está guiando hacia un sistema tipo pórfido, muy directamente. Justo debajo de esta huella es donde tenemos las mayores evidencias ahorita de sistemas tipo pórfido, y hacia el sur de Ciénaga tenemos la evidencia.
Es decir, en cada uno de los yacimientos que hemos estado mostrando de este mismo campo volcánico hay una serie de evidencias que nos guían hacia sistemas tipo pórfido, ¿no? No se había mostrado anteriormente molibdeno, pero en el caso de Tatahuatay sí la tiene, ¿no? Directamente. Y en el caso del arsénico, para valores encima del 500 ppm, esta es la zona que evidencia la mayor concentración de arsénico, que va a estar más bien relacionadas a, son el arsénico, como el antimonio, como el mercurio, son los elementos más volátiles del sistema epitermal y todavía se reconocen en esta zona. Más bien donde está la anomalía del molibdeno, más bien es escasa, ¿no? En este sector al sur. Otra vez, ahora es el antimonio, la misma huella que veíamos anteriormente en este sector y en este sector casi nada. En el caso del zinc, no hay mayor evidencia en este sector de zinc, más bien los bordes del sistema epitermal, en los bordes del sistema de ciénaga, evidencia más bien de arsénico. Y en el caso del plomo, acá hay sí un tema en discusión porque en este sector aparece una anomalía de plomo más o menos significativa, cuando normalmente en los sistemas epitermales el plomo y el zinc deberían estar correlacionables y más bien en los bordes. Y en el caso del mercurio, muy puntuales en realidad las anomalías. Un par de fotos del Tajo de Tatahuatay 1-2. No sé si se llegan a apreciar, acá hay como unas estructuras subverticales, están muy oxidadas, en realidad tienen mucha goetita, hidróxidos, goetitas, limonitas, muy marcados. En realidad estos antes han sido estructuras de sulfuros con pirita y con energita, que han sido oxidadas. Como ha sido oxidado, entonces es parte de la mineralización económica que ha sido minada. Estamos hablando acá de valores de promedio 0.6, 0.7 de oro, y eso ya es minado, con valores de media onza de plata que se llega a recuperar, ¿no? Esta es una vista hacia el noreste y esta es una vista hacia el noroeste. Cuando vemos la zonación lateral que pueden tener, estamos hablando de un cuerpo masivo de sílice, en este caso cortado por algunas venillas de pirita, como son estas que se ven acá. Esto va gradando en forma lateral hacia un pache o pseudopache que tiene una alteración de sílica lunita, y como esto sigue gradando a un pache más formal, de un tamaño medio, luego más bien ya a un pache muy formal, y siguiendo esta zonación lateral incluso llega a gradar a un ensamble con pirofilita, ¿no? Y cuando vemos la zonación vertical, estamos hablando que comenzamos con esta variedad de pache que está relleno con pirita, y por supuesto con venillas también de pirita. Esto es muy cerca a la zona de transición saliendo del epitermal. Luego a este pachi, que más bien va a está cortado por este tema de venillas silíceas negras. Luego mucho más formal ya a estas venillas negras que están no continuas, que se reconocen. Y en profundidad, entrando a sistemas tipo pórfido, ya con venillas formales, y en este caso un contacto entre dos cuerpos intrusivos, que va a ser el más rico con una mineralización de calcopirita diseminada. Es decir, se comienzan a tener evidencias tangibles con taladros en varios yacimientos dentro de este mismo campo volcánico, con varias metodologías de exploración diferente, llegando a la combinación de que hay cuerpos intrusivos mineralizados que van a estar relacionados con este tipo de estructuras en las partes superiores. Ahora vamos a ir a otro campo volcánico,
que más bien es en la provincia de Catamarca, en la parte, esto es Argentina, esta es la parte inferior, esto es Bolivia, esto es Chile. Vamos a hacer un zoom sobre esta zona, Catamarca. Esta es la ubicación debajo de la lumbrera. Es una actual mina de cobre-oro. Al lado hay varias áreas prospectivas. Farallón Negro, que ya prácticamente una operación minera. Ulambajo, un área prospectiva. Y este es el límite entre Chile y Argentina. Y cuando uno revisa la información sobre en qué minas o proyectos mineros se tiene estas texturas Pachi o Wolmer reconocidas en la literatura, nos vamos con la sorpresa que no solo es bajo la lumbrera, sino también en Farallón Negro, también se ve en El Hueso, en Lobo, en Caspiche, bueno, en Teniente hacia el sur. Es decir, dentro de esta misma franja hay una serie de yacimientos que van a tener parcialmente una cobertura volcánica, y en esa cobertura volcánica vamos a tener estas texturas. Debajo de la lumbrera se tienen los pulsos intrusivos formales, pero en el borde hay un relicto de esta unidad volcánica que va a contener la textura. Entonces, no solo es en esta zona que tenemos estas texturas, sino dentro de los famosos pórfidos que hay en Chile, dentro de estas franjas miocénicas también se va a tener este tipo de texturas. Esta es una imagen del actual Tajo. En color amarillo está la huella que tiene la textura Pachi en superficie. Los pulsos intrusivos prácticamente van a estar en este sector de acá, en la parte interna. Y a los bordes vamos a tener las rocas volcánicas con estas texturas, como vamos a ver ahora. Esta es otra imagen, esta es del 2011. Así se veía el Tajo. Estas anomalías de color que aparecen en esta zona, corresponden a la roca volcánica con la textura Pachi. El año 94, así se veía esta es otra foto con la anomalía de color. Estos colores están representando una anomalía de color relacionada con la alteración destructiva, y acá más bien un borde propilítico en este sector. Este es un trabajo de Profe del año 2004, y están identificados, como vemos acá en la leyenda, todos los pulsos intrusivos y brechas que van a estar relacionados con la mineralización, que es acá en la parte central. Pero cuando vemos qué están cortando estos pulsos, en realidad están cortando una unidad andesítica indiferenciada, que es esta que está acá. Pero dentro de esta unidad andesítica indiferenciada también tenemos mineral. Es cierto, bajo, de punto 15 a punto 5. Es decir, en todo este cuerpo de andesita volcánica vamos a tener las texturas a las que estamos haciendo referencia. Cuando vemos una sección, esta sección, vemos así los pulsos intrusivos, que están muy bien definidos, que son el que va a contener la mineralización económica, pero cuando vemos la caja volcánica, identificamos que hay ese mismo tipo de mineralización que hemos venido hablando, en este caso de cobre de punto 15 a punto 5%, y que va a estar más bien en los bordes de la caja, en los bordes del complejo de intrusivos que va a estar relacionado bajo la lumbrera. Esta es la expresión en superficie que se tenía con los pulsos intrusivos que van a tener mayor contenido de mineral, y los bordes con esta anomalía de cobre. Esta imagen también es muy clásica para ver las relaciones que existen, en este caso con una anomalía magnética, de susceptibilidad magnética en el centro del cuerpo intrusivo principal, una resistividad que va a estar relacionada también en este caso a este sector de acá, una anomalía radiométrica de potasio marcando el centro básicamente, pero acá comienza a marcar
dentro de lo que vendría a ser la caja, el tema del potasio, que va a estar directamente relacionado más bien con la lunita del sistema, ¿no? Y cuando vemos los ejemplos en superficie de la capa volcánica, del borde del intrusivo, tenemos la textura Apache en superficie. La pregunta es, voy a regresar unas láminas, ¿cuántas de esas texturas Apache en este campo volcánico que se encuentra acá estarán cubriendo pórfidos? Porque este solo lo tiene en el borde, pero seguro que hay algunas zonas que crean el fallamiento adecuado para que eso sea como un grave y haya más cobertura volcánica y no aflore. Y el tercer campo volcánico que quiero mencionar es uno que se encuentra en Sonora, dentro de la cordillera occidental, o de la continuación de lo que vendrían a ser los Andes. Tuve la oportunidad de trabajar acá en la India, visitar acá el área de Mulatos. La India es una operación minera que tiene más de 1 millón de onzas en reserva de recursos, con una producción de 120.000 onzas más o menos, es actualmente la compañía Agnico. Esto de acá es el límite entre Sonora, el estado de Sonora y el estado de Chihuahua. Esta imagen también para mí es importante porque cuando uno comienza a reconocer la literatura que existe, o tiene la oportunidad de ver los núcleos de perforación de alguna de estos proyectos mineros, se da con la sorpresa que todos estos de acá tienen las texturas Apache Worm. No todos saben que esto puede conducir a un pórfido. Todos son sistemas epitermales de alta sulfuración de oro diseminado. Y cuando uno hace esta proyección, se da con la sorpresa que acá están las minas de cobre famosas que hay en Sonora. Y si uno continúa acá, esto es el estado de Arizona, donde están más famosas todavía las minas de cobre. Entonces estamos hablando de un mismo tren estructural o corredor de sistemas tipo pórfido. Pero nuevamente lo mismo. ¿Y qué sucede en este tipo de zonas, por ejemplo? Probablemente no hay la expresión de sistemas tipo pórfido formales, intrusiones con las vetillas, tipo A, tipo B, tipo D, sino más bien, probablemente en este sector de acá hayan evidencias todavía de texturas tipo Worm o Apache que puedan estar ocultando sistemas tipo pórfido. Entonces, esa es una de las guías que nosotros pensamos que pueden conducir a encontrar nuevas áreas prospectivas, ¿no? Vamos a entrar ahora en detalle al área de la India. La India tiene actualmente un minado en un primer tajo que se llama la India. Esta es la huella que tenía la textura Apache Wormy en superficie. Este es el actual tajo. Esto es parte de las operaciones, esto era una quebrada y ahora esto es parte del leach pad, del pad. En vuelo hacia Mulatos, así se veía. Esto es parte del actual minado. Esto de acá en color amarillo representa los sulfuros que han quedado ya expuestos, y estos sulfuros expuestos tienen todavía textura Apache Wormy, igual que en este sector que está acá. Esta es una vista hacia el este. Acá hay dos imágenes, una del año 2005 y una 10 años después. Esta es con una vista de las actuales operaciones. Se mencionaba que esto era el pad. Este es el área del tajo, parte de las operaciones. Este cerrito que está acá es este de acá. Es decir, todo esto de acá es un frente que estaba en este sector de acá y que ya ha sido minado. Y en este sector habían algunas estructuras que tenían una alta ley. Tuve oportunidad de trabajar con un técnico cuyo padre había sido un minero artesanal, y él me manifestó que más o menos él calculaba que 350.000 onzas habían llegado a sacar los artesanales en esa zona. Es muchísimo
muchas onzas de oro en realidad. Y en su descripción me decía, ¿y conoce la Dura? La Dura es un sector que está paralelo a este, que está ya, es parte del minado. Me decía, es increíble que cuando yo entré de joven, me decía él, entré a la labor y la labor tendría como unos 60 centímetros de ancho más o menos, que era una zona muy estrecha, y tenía toda la cara llena de oro. Era una falla, una betabrecha, toda la zona estaba mineralizada. Y uno pues escucha, ¿no? Y, bueno, toda la cara, ¿no? Si yo con las justas a veces veo el oro y muy de vez en cuando, ¿no? Y diseminado un puntito, ¿no? Porque estoy en epitermales de alta sulfuración diseminados. Y él decía que en este campo volcánico de oro diseminado había visto una placa de oro, toda una pared, dentro de una betafalla, ¿no? Y habrá visto mi escepticismo, que en un momento me pide que espere y entra y me saca un pedazo de roca que tenía toda la cara llena de oro, ¿no? O sea, como parece, sí, créeme, porque así es, ¿no? Eso es muy común ahora en los sistemas epitermales de alta sulfuración de oro diseminado. Nunca el oro viene en un evento, siempre es multieventos. Entonces, en una zona de oro diseminado podemos tener oro enriquecido. Y en todos los campos que he mostrado de oro volcánico, de Yanacocha, de La Zanja, de Tantahuatay, en los tres hay oro diseminado, y hay estructuras de alta ley que están enriqueciendo el sistema. Y acá también se da. Esto fue lo que históricamente se ha producido. Yo tuve oportunidad de entrar acá en 2005-2007. Esto fue adquirido por Agnico posteriormente. Ellos tienen esta producción el año pasado. Entonces, en realidad tienen éxito, están encima de un gramo por tonelada. Algunas vistas. Esto es lo que era el frente directo del sector que ahora está minado, de la India. Este RIC que se ve acá es este RIC que está acá. Son estructuras que tienen un poco más de sílice. Cuando uno ve la alteración en general acá, predomina una alteración argílica avanzada, con estas estructuras que llegan a tener una alteración silicia. En esa época ya consideramos de que en realidad había una sobreimposición aparentemente de estas alteraciones sobre el fílico, ¿no? Es decir, una alteración fílica y sobreimpuesta hay una alteración argílica avanzada y argílica. Y cuando uno ve el detalle de esta zona, por ejemplo, estábamos hablando de una textura tipo parche. O sea, otra vez lo mismo, nuevamente. Cuando vemos los taladros que se habían perforado en esta área, las mismas texturas ameboidales, ovoides, lo gris vendría a ser sílice y en este caso lo blanquecino vendría a ser alunita, pirofilita, pero con evidencias también de hilita, ¿no? Probablemente sílice. Algunos productos, en este caso ya con inducción polarizada, para ver un poco las relaciones que puede haber entre resistividad y cargabilidad, particularmente la cargabilidad que te puede guiar hacia el tema de sulfuros, ¿no? El área de la India propiamente es este sector el que ha sido minado, que va a estar relacionado a la zona silicia. Si vemos la cargabilidad, hay una alta cargabilidad justo por debajo del área silicia, que eso nos está probablemente relacionando hacia un sistema tipo pórfido, las evidencias de Fach en este sector. La alteración silicia masiva representada por alta resistividad en la parte superior del sistema, en este caso con argílico avanzado. Y es este sector más bien un cuerpo resistivo que probado posteriormente fue un cuerpo de un stock de río de acítico, no mineralizado. Actualmente vienen minando un solo tajo, que es la India, pero hay otra área que va a convertirse en tajo, que es la Viruela. Esta es una foto aérea también. Este sector es la Viruela. Esta área que se ve acá, como un caído, es este sector que está aquí. Esto de acá va a ser este sector que está acá. En color rojo son las alteraciones de sílica masiva, sílica baja,
están indiferenciadas acá. En color naranja son alteraciones de sílica lunita, sílica pirofilita, que son básicamente estas que están en este sector de acá y en este sector de acá. Y en color amarillo son zonas de argílicas. Y cuando uno ve este tipo de alteración, estamos hablando de este sector que está acá. Y cuando ve este tipo de vecilleo, estamos hablando de secuencias que están topográficamente más abajo. Entonces, nuevamente está cumpliéndose el mismo proceder que en los anteriores años. Haciendo la misma analogía que en el tajo, con productos de inducción polarizada. Este es el área reconocida como silicia, y la respuesta que se tiene en resistividad está demostrando que esto es un cuerpo resistivo con valores de más de 1000 ohmiometros, ¿no? Y en la parte puesta abajo estamos hablando de una zona que tiene una anomalía cargable y que va a estar más bien relacionados a ese tipo de vetilleos que presenté hace un instante, que va a estar probablemente relacionado a cuerpos porfínicos. Bueno, hay una serie de conclusiones, ¿no? Algunas de estas han sido tomadas de parte de los estudios que se han hecho anteriormente, ¿no? Estoy convencido que hay una serie de características en realidad que nos pueden guiar y decir estamos en tal zona de transición rumbo epitermales a pórfidos, ¿no? Que estos cambios muchas veces son cambios gradacionales y sobreimposiciones de alteración, que hay esta textura en particular que se llama gusano o parchi, o esta pseudo A que se denomina Gormi o sílica black veins, que en realidad nos pueden estar llevando son la guía en realidad para estas zonas de transición. Que la textura parchi en realidad se da en una textura completamente destructiva, que nosotros relacionamos con un protolito volcánico tobáceo normalmente, que forma estas formas ameboidales, ¿no? Son unas mezclas en realidad de luminosilicatos y aluminosulfatos, ¿no? Y que prácticamente van a dejar la roca completamente obliterada, ¿no? Estos parches van a agradar, el orden está mal acá, pero de caulinita, aulinita, de alunita, pirofilita, de pirofilita diáspora, ¿no? Y que van a estar dentro de una matriz grisácea, como hemos visto en los diferentes ejemplos, y van a estar asociados con sulfuros. Que lamentablemente esta zona de transición al momento no es económica, que los valores en realidad, vamos a decirlo no muy optimísticamente, van a estar siempre en el orden de 0.1 de oro y 0.2, 0.3% de cobre, ¿no? El protelito de estas texturas, van a ser rocas volcánicas de composición intermedia a silicia. Normalmente pueden ser dacíticas, pero también andesitas y también en eventos de brecha. Bueno, sobre la génesis un poco, aparentemente pues esta textura Pachi se forma en un gel muy dúctil, ¿no? Alterado por vapor, que tiene una alta proporción de alúminos silicatos. Las venidas estas Wormy son de matriz un poco más frágil, ¿no? Que están bajo un estrés de corto plazo, son más dúctil. Y bueno, y a nivel exploratorio, regional más bien, que las evidencias de transición con Pachi en campos de sistemas epitermales a alta sulfuración erosionados guían la exploración hacia zonas con probables sistemas tipo pórfido de alto nivel, ¿no? Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible que pueda estar compartiendo en realidad acá en esta casa de estudios, ¿no? Como mencioné yo, muy agradecido de tiempo atrás haber estado también en estas aulas. Muchas gracias.